Bien, estaba diciendo entonces que si bien Polibio es considerado un historiador y un autor y un pensador realista, eh, bueno, también se lo ha empezado a interpretar como un pensador que tiene un costado moral, que no es un autor maquiavélico, por ejemplo, se lo ha llamado un autor completamente maquiavélico, y es verdad que si uno lee algunas partes de la historia de Polibio, parece uno suponer que Polibio se podría encuadrar dentro de lo que sería el maquiavelismo político. Pero en realidad yo estoy con Eckstein en esta interpretación y lo veo más bien como un autor que, si bien es un autor realista, uno podría decir que es un poco duro en su forma de ver el mundo y la política, también no es menos cierto que Polibio es un autor que siempre busca favorecer a lo que él considera el bien, y considera además que al actuar bien los estadistas van por así decir, favorecer su propia causa y la de la causa con la que él está de acuerdo. Así que en algún sentido también es un autor idealista. En definitiva es un autor complejo, ¿no? Y les insto, si no lo conocen, si no han leído a Polibio, que traten de leerlo porque es un autor fascinante. Realmente yo considero que junto con Tucídides es de lo mejor que nos ha legado la antigüedad en términos históricos. Bueno, después de 168, la obra de Polibio también revela un costado político, ¿no? Esto que dijimos antes, Polibio trabaja activamente para defender a los griegos de los excesos de los romanos y para recordarles a los romanos, él se los recuerda todo el tiempo en la obra, que Chifre, la fortuna, está siempre trabajando. Los dioses no descansan y los romanos no se tienen que dormir en los laureles y pensar que porque ahora son ellos los que dominan, esto va a durar para siempre, ¿no? Entonces, esto aparece muy fuertemente, sobre todo en los libros posteriores de Polibio, en los libros 31 en adelante. Bueno, es muy claro que Polibio tiene conocimientos de filosofía, probablemente haya recibido una educación filosófica porque hace referencia a Platón varias veces, y en su tercer libro va a escribir lo siguiente. Es indiscutible que por este estudio nuestros contemporáneos verán si se debe rehuir la dominación romana o por el contrario si se debe buscar, y nuestros descendientes comprenderán si el poder romano es digno de elogio y de emulación o si merece reproches. La máxima utilidad de nuestra historia, en el presente y en el futuro, radica en este aspecto. No hay que suponer que ni en sus dirigentes ni en sus expositores la finalidad de las empresas sea vencer y someter a todos. Nadie que está en su sano juicio guerrea contra los vecinos por el solo hecho de luchar, ni navega por el mar solo por el gusto de cruzarlo, ni aprende artes o técnicas solo por el conocimiento en sí. Todos obran siempre por el placer que sigue a las obras, o la belleza, o la conveniencia. Acá vemos una división tripartita entre, digamos, el placer, hedoné, la belleza y la conveniencia, que es muy típica del período helenístico. Yo creo que esto ya está en Aristóteles, en Ética Nicómaco. Eh, pero bueno, es interesante esto, ¿no? Que Polibio claramente escribe mirando hacia la posteridad. Él piensa que su historia no solamente tiene que ser útil para sus contemporáneos, sino también, quizás fundamentalmente, para los griegos de épocas posteriores, y que solamente ellos, en definitiva, van a poder decidir y determinar el juicio sobre el rol de Roma en los asuntos históricos. Polibio es un pensador complejo, es un pensador rico, es un pensador que marcó muchísimo la historia antigua y va a ser, por esa razón, la fuente de muchas obras griegas y romanas posteriores, algunas, muchas, yo diría la mayoría de las cuales hemos perdido, pero la idea, digamos, las ideas de Polibio claramente siguieron marcando el pensamiento y el quehacer histórico. Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? No, solo algo un poco banal. Él también escribió en latín, supongo que, va, no sé. Bueno, no es tan banal como parece la pregunta, yo no diría que es banal en absoluto. De hecho, muchos autores se han preguntado si Polibio podía entender correctamente el latín, si podía leerlo, escribirlo. Claramente lo podía leer, sabemos eso porque si bien él nos cuenta que al leer tratados antiguos muchas veces se lo hacía leer por otras personas, Polibio tiene e incluye términos en latín en su propia obra. Hay un autor que se Ujú. llama Guizón, un francés,
que demuestra que Polibio justamente no solamente es un lector ávido de latín y de griego, sino que él está pensando su obra tanto para griegos como para romanos. Ujú, ok, gracias. No, por favor, gracias a vos, Berta, por la pregunta. Bien, bueno, vamos a hablar del propósito de la obra de Polibio y de la misión del historiador. Bueno, como les dije antes, Polibio piensa la obra como una obra dedicada a gente que va a trabajar en política. Claramente, eh, Polibio, como otros autores, piensan que la historia y la política están directamente vinculadas y claramente su obra de historia es una historia política, por así decir. No vamos a encontrar tantos aspectos, por ejemplo, económicos o económicos sociales, aunque en los últimos libros él hace un análisis que se podría considerar sociológico de la situación en Grecia. Por ejemplo, es súper interesante cuando él habla de la crisis demográfica. Dice, no nacen niños en Grecia, ¿qué va a pasar en Grecia? No se preocupa por esas cosas. Pero en términos generales, su historia es una historia escrita para hombres y es una historia escrita para políticos, ¿no? Especialmente políticos griegos. Bueno, obviamente Polibio por estas razones desprecia a quienes escriben historias sin contar con experiencia política, porque dice que básicamente no sirve de nada leer a alguien que no tiene experiencia en la política o que no ha viajado, por lo tanto no ha visto los sitios de los cuales está escribiendo, y si no ha ocupado cargos públicos, entonces no entiende de lo que está diciendo, ¿no? También el autor, como les dije antes, va a rechazar las estrategias retóricas vinculadas a los sentimientos, a pathoi, a las emociones, y va a decir lo siguiente. Según él, lo que queda de la historia, una vez eliminada la verdad, resulta ser un relato inservible. Y por esto también va a creer que es función propia de la historia, primero, conocer los discursos tal como fueron efectivamente pronunciados. En segundo lugar, averiguar las causas que hicieron fracasar o tener éxito los planes formulados en ellos, porque la simple narración de los hechos atrae el espíritu, pero es estéril. Si se añaden las causas, el recurso a la historia es fructífero, ¿no? Bueno, esto es algo parecido a lo que había dicho ya Tucídides. Por un lado, que hay que buscar realmente saber lo que se dijo o se hizo, pero Polibio le va a agregar esta explicación causal. No alcanza con contar las cosas que se dijeron y que se hicieron, sino que es muy importante agregarle una explicación de las causas. Sin ellas no vamos a poder aprender nada. Bien, también tenemos un pasaje del primer libro que nos muestra un debate que él entiende que existía en la antigüedad entre dos historiadores. Yo esto ya se los conté, pero lo retomo porque me parece muy interesante la reflexión de Polibio. Él cuenta que en el marco de la Primera Guerra Macedónica, la guerra que enfrentó, perdón, la Primera Guerra Púnica, que enfrentó a cartagineses y romanos, había dos grandes historiadores. Por un lado, Filino, un historiador griego, que yo antes le comenté a Mailén que, bueno, había escrito en favor de los cartagineses, cuya obra está perdida, y tenemos una versión romana, Fabio Pictor, que es el primer historiador romano, que vivió en el periodo de la guerra de Aníbal y que también habló de la Primera Guerra Púnica. Y haciendo referencia a ellos, Polibio va a hacer una crítica, y esa crítica es muy útil para el propósito de este curso. Dice lo siguiente, Polibio: no supongo que estos hombres hayan mentido a propósito, a juzgar por sus vidas y sus ideas, pero creo que les ha ocurrido aproximadamente lo que les ocurre a los enamorados. Debido a sus ideas y simpatías, Filino cree que los cartagineses lo hicieron todo con prudencia, con nobleza y con valor, y los romanos todo lo contrario. Fabio piensa exactamente al revés. En los demás aspectos de la vida, esta inclinación no debe seguramente rechazarse. El hombre cabal debe ser amigo de sus amigos y de su país. Debe también compartir con los amigos el odio a los enemigos y el amor a los amigos. Pero cuando se toma conciencia del carácter propio de la historia, debemos olvidar todo esto. Esta para mí es una de las reflexiones más hermosas eh, hechas jamás sobre la historia y en particular para mí de las más lindas de la historia antigua. Eh, Polibio claramente acá nos muestra que, digamos, el amor, el patriotismo son muy importantes. Él se confiesa ser un autor patriota que ama a Grecia y también entiende perfectamente que los autores
y historiadores antiguos deben ser patriotas y deben querer a su patria, pero para Polibio hay un ideal superior, y ese ideal es la historia, y el historiador tiene que estar por encima incluso del amor por la patria, lo cual me hace pensar un montón de cosas, pero en particular me va a hacer reflexionar y me va a hacer pensar en si este criterio tan noble, por así decir, tan ideal, va a ser respetado no solamente por los antiguos, ya, yo diría por los historiadores modernos. La verdad es que es un criterio súper loable y yo lo comparto, pero también hay que reconocer que es difícil de cumplir, ¿no? Pienso siempre en cosas como la Guerra de Malvinas o episodios recientes de la historia política argentina, cuán difícil es, ¿no? Encontrar un autor que esté por encima de los criterios nacionales o incluso de los criterios de clase social. Eh, tal vez no es ni siquiera deseable en muchos casos. Hay muchos autores contemporáneos, muchos pensadores, filósofos que sostienen que el historiador no debe ser neutral. Pero bueno, Polibio es un ejemplo de, al menos en su discurso, de un historiador que piensa que la historia y el historiador tienen que estar por encima de todos estos sesgos, estas parcialidades, y que el deber, su deber, es cumplir con la verdad, ¿no? No sé si quieren comentar algo, hacer algún comentario o hacerme alguna pregunta. Yo quisiera comentar un par de cosas. Dale, te Eh, escucho. la, la primera es que, bueno, no todos podemos viajar como Polibio, pero si podemos, si queremos escribir, al menos conviene informarse sobre la geografía del lugar para que no nos pase lo que a Emilio Salgari cuando escribió El Tesoro del Presidente del Paraguay, que dijo que Cerro Corá era un prado o algo así, una planicie, y era eh, que el Mariscal López murió en un campo y no, era a orillas del río. Justo me Muy acordé bueno, de eso cuando estaban diciendo eso. muy bueno. No, Y el otro, no es un libro muy conocido de Salgari, no es un texto muy extenso ni el más famoso. Ujú. Y lo otro es sobre la cita, que la última oración sí da para horas de hablar sobre, no solo sobre la historia de Roma, sino también, como dijiste, de la historia argentina, porque tiene sus cositas y a veces cuando te metes con algunos temas, a mí me gusta el de la guerra de la Triple Alianza, te das cuenta que en algún momento alguno le empieza, yo lo voy a decir de una manera mucho más fea que la de Polibio, pero a alguno le empieza a pesar la escarapela al momento de ser historiador y hablar de determinados temas. Tal cual, Eh, ¿no? Así Tal que cual. sí es un ideal a aspirar, pero hay que ver también a dónde está el punto de uno, a dónde está el límite de uno. Tal cual. Eh, Y me parece súper interesante lo de la última cita, la última oración, porque él dice que tiene directamente que el historiador tiene que olvidar todo eso. O sea, como que tiene que hacer como que no recuerda que él es romano, que él es cartaginés, que él es inglés, que él es británico, que él es argentino, que él es paraguayo, sino que la verdad es tan importante que uno tiene que tratar de olvidar todo eso. Y uno solamente se tiene que ocupar de la verdad. sí, en ese sentido también hoy me estaba acordando a raíz de, bueno, hablando de la guerra de la Triple Alianza, hoy pasaron por lista Clio que falleció León Pomer, alguien que no temió dar cuenta de los negociados de la guerra, de la Triple Mm. Alianza. Y también, mm, no, por ahí después lo digo de vuelta porque justo metiendo eso me olvidé lo que iba a decir. Ok, bueno, Maylene, como siempre, te súper agradezco porque tus intervenciones son muy interesantes. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No, No hay más. Bien, no, adelante. sumando un muy breve comentario a todo esto que vos estás planteando y la compañera también, creo, y sobre todo pensando en los historiadores modernos, bueno, también seguramente en los historiadores antiguos, no, sí, también, cómo pesa al momento de escribir y arriesgar un tipo de interpretación, seguramente pesa también el pensar en cómo eso va a ser recibido en la comunidad
y particularmente en arriesgo este concepto de la historia pública. ¿Cómo lo va a recepcionar la comunidad en general? Y cómo eso puede llegar a impactar en ese historiador en cuanto a si va a seguir siendo leído o no, en cómo se lo va a criticar o no. Yo creo que alguno puede decir, bueno, no, mi compromiso es realmente con la verdad, con la historiografía, pero creo que eso, la subjetividad, puede llegar a jugar también. No sé, lo estaba pensando mientras ustedes hacían esos comentarios. No es nada científico lo que estoy diciendo en el sentido de, bueno, en realidad la historia, pensando en el planteo de Polibio, ¿no? El compromiso tiene que ser con la historia, con la verdad, pero a la vez también el historiador que escribe, que está atravesando por un montón de situaciones, por ejemplo, bueno, vamos al tema del curso, el mismo Tito Livio. También, bueno, él está atravesado, pero seguramente también está pensando en el público que lo va a leer. Entonces, por ahí, este criterio de Polibio se puede medio desdibujar. eh, no sé si se entiende a lo que voy, digamos. Se entiende perfectamente y yo comparto con que es un ideal muy noble. También Polibio, él piensa en una historia universal y eso ya es un montón. En cambio, por ahí Tito Livio está pensando en una historia para los romanos, en Claro, una historia tal cual. como un solaz, una historia para una consolación de lo que él vivió y lo que los romanos vivieron. Eh, en cambio, Polibio creo que tiene en mente a otro tipo de público, un público más selecto, más, Claro. quizás más especializado. Y entonces, bueno, eso también quizás explica, ¿no? Un poco el para quién estaba pensando Polibio y el para quién está pensando Tito Livio. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí, seguro, esto, digamos, el público, por eso lo pensaba también, el público es al que te vas dirigido, es muy importante a la hora de lo que vas a escribir, me parece, o la interpretación que le vas a dar, o cómo te atraviesa. Sí, por supuesto. No es lo mismo, digo, escribir un manual escolar que escribir un artículo académico, digamos. Uno tiene que tener en cuenta que son textos históricos ambos, pero van a cumplir objetivos muy distintos, ¿no? Entonces, por Claro. supuesto, Polibio claramente lo tiene muy en mente y yo creo que Tito Livio también. Y bueno, eso en parte estoy de acuerdo. Creo que explica mucho de lo que después vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos por qué cada uno cuenta lo que cuenta sobre la historia de esta guerra que a mí me interesa. Te súper agradezco, Fabián, por la intervención. Muy interesante. Gracias. Ahí me Bien. acordé. Ah, dale, Eh, Maylen. Hobsbawm tenía un artículo corto que me recomendaron cuando cursé historiografía, que se llama La historia de la identidad no es suficiente, que habla de esta tensión entre el historiador que, digamos, que tiene que escribir dejando de lado sus afectos, su nacionalidad, sus puntos de vista, incluso también teniendo en cuenta la presión que ejercen, y esto se había dicho en otras clases, los grupos vivos que tienen algún tipo de interés en la escritura de la historia. Ese texto me pareció súper interesante y venía a tono con esto. Bueno, por supuesto, ¿no? Sin ir más lejos, nuestros familiares que quizás van a leerlo, nuestros amigos, nuestros colegas, la sociedad en general, los editores que por ahí pueden tener o no interés en leer, todos esos grupos, es verdad, como dice Hoffman, ejercen una presión directa o indirecta y en definitiva, por así decir, colectivizan nuestras interpretaciones porque producen un filtro. También pensemos, por ejemplo, que en la antigüedad los escritos se transmitían a partir de una copia manuscrita, entonces el interés de esos otros, que podían ser nuestros contemporáneos inmediatos o los siguientes, ejercían un rol vital para explicar la existencia del texto, ¿no? Todas lo que se llama tradicionalmente la tradición, obviamente va filtrando y va descartando textos, e incluso dentro de los textos va descartando por ahí libros de algún texto en particular. Así que sí, tal cual. Es muy interesante. Yo no conocía el artículo de Hoffman, pero lo voy a buscar porque me súper interesa. Bien, bueno, vamos a ya ir moviéndonos para cerca del final de la clase y vamos a hablar un poquito de la evaluación de la obra de Polibio.
Acá en pantalla tienen el capo más capo de todos los capos, por así decir, perdón por la literación, pero le tengo un enorme respeto y casi les diría afecto a esta persona que ven en pantalla. No lo conozco personalmente, pero claramente siento una gran gratitud por su obra. Frank William Wolbach es sin dudar fue el especialista más importante de Polibio en todo el siglo XX. Y va a escribir los comentarios sobre Polibio, es decir, tiene todo un, digamos, capítulo por capítulo, libro por libro, oración por oración, palabra por palabra, tiene un comentario de la obra de Polibio que es la referencia eh, fundamental para poder hacer cualquier, casi les diría, trabajo sobre este historiador. Polibio es considerado, junto con Tucídides, como les había dicho antes, eh, de los mejores exponentes de toda la historiografía antigua. Hay muchos, entre los que me considero, que consideramos eh, que Polibio y Tucídides representan, por así decir, el exponente más, digamos, más logrado de lo que sería esta historiografía que tiene un ideal de objetividad tan alto, ¿no? Sin embargo, esta opinión no es unánime, por supuesto, si no sería un poco aburrido, la verdad. Y en los años recientes han empezado a aparecer un montón de textos que han criticado los supuestos ideales y la supuesta objetividad y valor y utilidad de la obra de Polibio. Y, por ejemplo, han empezado a concentrarse en ciertas representaciones negativas que Polibio tiene sobre algunos personajes, algunos pueblos incluso. ¿Sí? Por ejemplo, respecto a los etolios, Polibio era aqueo, los etolios eran sus enemigos históricos, y él dice de estos pueblos cosas muy malas, y por ejemplo dice, entre otras cosas, que soportaban con disgusto la paz y el subsistir con sus propios recursos, acostumbrados como estaban a vivir a costa de los vecinos, y además necesitaban de muchas provisiones debido a su fanfarronería innata, ¿no? Esta idea de que eran naturalmente fanfarrones y creídos, que se va a repetir en un montón de otros pasajes, y que ha hecho que mucha gente diga, bueno, Polibio no sé si estos ideales que él dice, ¿no?, profesar los practica tal cual, ¿no? Además, también Polibio va a tener un sesgo muy negativo de otros pueblos. Los cretenses, por ejemplo, dice que son todos ladrones; de los galos, a los que dice que son borrachos y que son traicioneros. Tiene un sesgo muy negativo en general de las mujeres, de los jóvenes; en general todos los jóvenes y las mujeres les parecen sospechosos, eh, porque, como les dije antes, representan, por así decir, grados de barbarie. No están muy cerca de lo que los griegos piensan son los bárbaros: irracionales, impulsivos, etc. Esta característica no va a ser, sin embargo, particularmente distinta a la de otros griegos del periodo. Es decir, es una característica bastante compartida entre los hombres, varones, digamos, de mediana edad y aristócratas. Sin embargo, en donde más vamos a ver este sesgo en la obra de Polibio va a ser en su representación de Filipo de Macedonia, particularmente importante porque es uno de los personajes centrales de la Primera Guerra Macedónica. Uno de los trabajos más recientes, publicados recién el año pasado, yo les diría fines del año pasado y principios de este, afirma lo siguiente. Dice la autora, una tal Emma Nicholson, que escribió un texto muy bueno sobre este sesgo de Polibio. Lo que queda claramente demostrado en esta investigación, estas son las conclusiones, es el hecho de que el relato de Polibio sobre Filipo, así como sobre los reyes macedonios, romanos y griegos, está fuertemente influenciado por su perspectiva aquea. La imagen proclamada de Filipo como tiránico y traicionero, en relación con sus aliados griegos después del 215 a.C., no está completamente respaldada por los detalles de su narrativa. No fue tan cruel, traicionero o irracional hacia sus aliados como Polibio describe en sus comentarios, sino más bien consciente de sus obligaciones hacia ellos y constante en sus esfuerzos por protegerlos. Bueno, como pueden ver, como cualquier autor importante de la antigüedad, no es universal la apreciación de Polibio. Hay gente que sostiene, como Emma Nicholson, que tenemos que tener mucho cuidado y no creer en lo que Polibio dice, sino más bien ver lo que Polibio efectivamente hace. Bien, pasamos a, digamos, estos últimos minutos a presentar las características de la historiografía romana
anterior a Tito Livio. Este es un cambio un poco brusco, por así decir, pero ya con esto nos metemos en lo que va a ser fundamentalmente el contenido de la clase próxima, ¿sí? Vamos a presentar entonces la historiografía romana en el periodo anterior a Tito Livio. Bueno, lo primero que hay que decir es que la historiografía romana es un fenómeno muchísimo más tardío que la historiografía griega, en la cual se modela. Incluso la misma palabra historia o historia en latín o historia, perdón, viene del griego. Los romanos es un préstamo que toman, ¿no? de los griegos. Los romanos también van a usar el término annales por el concepto de año en latín, que va a ser otro de los elementos rectores de la cronología, pero en general estos dos términos, historia o historia y annales, van a ser términos sinónimos. Bueno, el primer historiador romano es, como les decía, mucho más tardío que los historiadores griegos. Piensen, por ejemplo, que Heródoto es del 480, más o menos, 485 a.C. El primer historiador romano ocurre o aparece 200 años más tarde. Es Quinto Fabio Pictor, que es el autor que criticaba recién Polibio por ser un enamorado de su patria. Bueno, con él va a empezar la historiografía romana, que tiene una característica. Todos los historiadores romanos tempranos, desde Quinto Fabio Pictor casi en adelante, por unos cuantos años, van a escribir en griego, ¿sí? Esto es una característica muy interesante que nos muestra un poco que, digamos, el préstamo del género, de historia, no es solamente un préstamo en el título de la tendencia, sino que así como no se puede pensar en una historia romana, no se puede pensar en una historia en latín todavía. Es decir, el que escribe historia tiene que escribir en griego porque todos los que han escrito historia en el pasado lo han hecho en ese idioma. Bien, la característica de la historiografía, además romana, y otra que va a ser mantenida prácticamente hasta la época de Tito Livio, va a ser que todos los autores parecen coincidir con el ideal de historiador que tiene Polibio en mente. Son todos nobles, en el sentido de que pertenecen a la nobilitas, es decir, pertenecen a las clases altas romanas que forman parte del gobierno y piensan a la historia como una actividad ociosa. ¿Sí? Esta diferencia, esta dicotomía que hay en la cultura romana entre el otium y el negotium, bueno, ¿no? El negotium sería el negocio, sería el dedicarse a la política, el vivir como debe vivir un aristócrata romano, que es sirviendo a la república. Y en general piensan a la historia como una actividad para alguien retirado que va a dedicarse a dar su interpretación de los hechos, aprovechando toda esa experiencia, ese cúmulo de saber práctico que ha logrado a lo largo de una larga y exitosa, preferentemente, carrera política. Bien, la fecha de inicio del género en Roma es aproximadamente la fecha en la que los romanos se están aproximando al mundo griego, más o menos alrededor del 215, 220 a.C., que coincide, fíjense, con las fechas en las que Roma, por así decir, cruza hasta Iliria, cruza hasta lo que hoy sería Grecia, y entra en contacto, por así decir, con los griegos continentales, a los cuales ya había, digamos, sometido en la Magna Grecia, pero con los cuales estaba en un proceso de plena integración cultural. Esto no es casual. Sabemos que esto tiene que haber generado una gran influencia de la historiografía helenística y de sus prácticas discursivas sobre la historia romana. Por ejemplo, Cicerón, que aparece acá una de sus estatuas en una versión más reciente, nos dice que un historiador un poquito más antiguo que él, de su época, incluyó, como los historiadores helenísticos, leyendas, sueños, portentos, es decir, estrategias dramáticas o más vinculadas al género de la dramaturgia que de lo que sería la historiografía como la entendía Polibio, ¿sí? Es decir, que muchas de los autores posteriores a Quinto Fabio Pictor aparentemente estaban muy influidos por esta forma un poco trágica o un poco patética, en el sentido emocional, de contar la historia.
Livio también, él es una de nuestras fuentes para estos historiadores más antiguos, entre Quinto Fabio Pictor y su época, nos cuenta que muchas de las fuentes que él utilizó incluían exageraciones, mentiras abiertas, y él asocia a estas mentiras y a estas exageraciones con lealtades familiares. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estos autores que pertenecían a familias senatoriales o a familias vinculadas con las nobilitas tenían una fuerte intención familiar, una fuerte intención de grupo, de facción, en contar la historia desde cierto punto de vista. Entonces, por ejemplo, se asocia a Quinto Fabio Pictor con eh, ciertas leyendas tempranas de los Fabios en la época de la captura de las ciudades etruscas. Se asocia a autores como Claudio Cuadrigario con la versión en la cual los Claudios son todos buenos. Se asocia a otros autores con versiones donde los Claudios son todos malos. Entonces tendríamos, dicen muchos autores, versiones familiares encontradas que habrían dotado a la historiografía romana temprana de cierta tendenciosidad o de ciertos sesgos muy difíciles de determinar, obviamente, porque lo que nos ha quedado de estos historiadores romanos tempranos, muy numerosos, es muy poquito. Tenemos unos fragmentos, en general fragmentos, algunos testimonios. Bueno, los romanos, como Cicerón, más, digamos, posteriores, bastante posteriores a estos primeros historiadores, van a hacer algunas reflexiones sobre las características del buen historiador y me parece interesante incorporar estas citas porque nos van a mostrar que el ideal del historiador en este periodo no es del todo, no se puede empalmar del todo con el ideal del historiador según lo entendían Tucídides y según lo entendía Polibio. Hay que tener en cuenta también, por supuesto, que Cicerón no era un historiador, digamos, no se dedicaba a la historia, de hecho no sabemos si él escribió algo de historia, entendemos que no, pero, digamos, claramente era un ávido lector de historias. Por ejemplo, sabemos que le interesaba mucho la historia de Polibio. Bueno, él da las características de un buen historiador y dice lo siguiente. ¿Qué clase de orador está calificado para escribir, en tu opinión, sobre historia? Preguntó Antonio. Este es el mismo diálogo que vimos antes, por eso tenemos el preguntó Antonio y la respuesta, ¿no? Si quiere escribir como los griegos lo hicieron, respondió Cátulo, se necesita un hombre de habilidad suprema. Si los estándares son los de nuestros compatriotas, no se necesita ningún orador. Es suficiente con que no mienta. Bueno, acá me parece que Cicerón está tratando de poner en boca de uno de sus personajes un poco de ironía, ¿no? Como diciendo, bueno, si escribe un griego, no le va a quedar otra opción que escribir bien porque los que tenemos hasta acá son excelentes. Ahora, si queremos que sea un historiador romano, escriben muy mal, ¿no? Escriben mal, entonces con que no mienta alcanza. Y después también va a escribir lo siguiente en el mismo diálogo. Dice, creo que la primera responsabilidad del historiador, ¿no? Es escribir fluidamente y ser variado en la dicción. Sin embargo, no veo que este arte haya sido provisto con indicaciones específicas de los rétores, porque ¿quién no sabe que la primera ley de la historia es que un autor no debe atreverse a mentir y que la segunda es que debe decir toda la verdad, que no debe haber ninguna parcialidad ni malicia en sus escritos? Este pasaje que yo les acabo de pasar, de Oratorio 1262, es probablemente el pasaje más estudiado, más debatido de todos los tiempos sobre historiografía antigua. Es un pasaje que ha generado un montón de interpretaciones súper complejas, pero voy a tratar de resumir un poco las interpretaciones. Voy a fijarme un poquito cómo estamos de tiempo, nos quedan unos 5 minutos. Básicamente, la controversia es, digamos, la pregunta sobre cuál es la primera ley, según Cicerón, o cuál parecería ser la primera ley. Es decir, lo más importante para un historiador sería escribir bien, ser fluido. Y entonces, ¿qué quiere decir Cicerón con que digo, usa una pregunta retórica, ¿no? Dice, ¿quién no sabe que la primera ley de la historia es que un autor no debe atreverse a mentir y que la segunda es que debe decir toda la verdad? Es decir, aparentemente
el diálogo, da por sentado que el historiador va a decir la verdad y que no va a tener que mentir, y entonces vendría, digamos, añadido a esto la característica más de la retórica. Por otro lado, también es interesante que en la primera cita, Cicerón parece dar a entender que no hay reglas para los historiadores en su época, lo cual es bastante discutible porque vimos que en realidad sí las hay, pero al menos, digamos, eh, se sobreentiende que el historiador, al menos en un contexto romano, va a tener que ser un orador o un rétor. Es decir, que esto es algo que es bastante bien sabido, al menos en Roma, no hay historiadores profesionales. El historiador, en definitiva, es alguien que estudia retórica, un político preferentemente, con experiencia, que después, utilizando estas artes de la persuasión, se dedica a escribir sobre el pasado. Bien, con estas reflexiones, como nos va quedando poquitos minutos, quiero ir cerrando la clase de hoy. Me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta para hacer sobre esto. ¿No hay preguntas? ¿No hay ningún comentario? Bueno, si no hay mayores dudas, podemos ir cerrando y nos veremos la semana que viene. Les Muchas agradezco, gracias. por Buen favor, fin ¿verdad? de. Buen fin de semana, gracias por las preguntas, por la participación y bueno, que tengan buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas Adiós. gracias. Nos vemos. Hasta luego.